Mis amados, muy buenos días, ¿cómo están? Qué bueno, qué alegría verles, qué rico que están acá, que estamos juntos, qué rico que están volviendo, eso, y podemos estar juntos, podemos estar congregados. Recuerde que es una bendición que cada uno de nosotros pueda buscar al Señor de manera individual, de orar, de leer la palabra, pero también tenemos un llamado claro delante del Señor de congregarnos, amén, de estar juntos, porque la fe, amados, se vive en comunidad, amén. Tenemos que de hecho despojarnos de este individualismo imperante que tenemos hoy día y que nos hace pretender que podemos vivir la fe aislados y solos. No se puede, estamos mal, amén. Tenemos que permanecer en comunidad, amén. Así que mis amados, hoy voy a tener el honor, la honra de terminar por ahora esta serie que hemos estado trabajando durante el verano, durante estos meses de enero y febrero, que hemos estado hablando acerca del discipulado. Amén. El discipulado, amados, no es algo que queremos saber nomás cómo funciona. No queremos quedarnos con la idea de que el discipulado es una cuestión meramente programática, que es un programa nomás. Lo que queremos entender del discipulado, y es lo que yo espero que entendamos todos después de esta serie, es que el discipulado es nuestra vida. Amén. Vivimos el discipulado. Tenemos que saber vivir como discípulos de Cristo. Amén. Pero además de sabernos discípulos de Cristo y vivir así como tales, entender que tenemos un llamado de parte del Señor a hacer discípulos. Amén. De ahí que vamos a entender esto. Tenemos que ser discípulos y hacer discípulos. Amén. ¿Estamos bien acá? Entonces, en sencillo, la cuestión es esta. El discipulado nunca se queda encerrado en uno mismo. Eso es lo que le decía recién, ¿ves? Si nosotros entendemos ser discípulos de Cristo y ser gente que está viviendo el discipulado, no podemos pretender vivir la fe aislado, solo. El discipulado por sí mismo tiene que generar una multiplicación. Amén. Soy discípulo y la razón por la que soy discípulo es para hacer discípulos. Amén. Pero mira, el discipulado es una cuestión de la vida, no es una cuestión programática. ¿Qué quiero decir con esto? Que no pensemos en el discipulado como la reunión para llenar una hojita. No hay problema con hacer eso. El problema es cuando nosotros reducimos el discipulado a eso, porque vamos a hacer un cambio que es muy nocivo. Vamos a cambiar lo relacional por lo programático. Y el discipulado no tiene que ver con lo programático, sino con lo relacional. ¿Entiendes? Jesús fue tan efectivo haciendo discípulos porque vivía con los discípulos. Literal, vivía con ellos. Comían juntos, dormían juntos ahí todos achoclonados. Pasaban el tiempo literal juntos. Entonces, los discípulos no se sentaban con Jesús en la barca y Jesús sacaba su hojita y decía: ya muchachos, vamos a hacer el capítulo 1, y empezaban a responder las preguntas. El discipulado se trataba de ver lo que Jesús hacía, escuchar lo que Jesús hablaba, ver cómo Jesús reaccionaba. De eso se trata el discipulado. Obviamente que existían estos tiempos en los que Él enseñaba, ¿sí? Sabemos que Jesús tomaba tiempo para enseñarse. Tenemos ahí en los evangelios varias muestras de que Jesús enseñaba, les enseñaba a ellos y les enseñaba a los demás también.
¿sí? Tenemos listado ahí sermones, el Sermón del Monte, por ejemplo, que es muy famoso. Pero el discipulado en sí se da a través de lo relacional. ¿Amén? Entonces, ¿por qué le estoy diciendo eso? Porque quiero terminar esta serie con el ánimo de que entiendan esto. Tenemos que obedecer el llamado del Señor de hacer discípulos. De hacer discípulos. Y para que tú puedas hacer discípulos, tienes que tener el ánimo y la disposición de compartir con los demás, de compartir el Evangelio, de compartir la palabra, de compartir lo que el Señor ha hecho contigo. Tienes que tener el ánimo de formarte y de prepararte. Para eso vienes a la iglesia, en parte. ¿Ves? Para aprender y poder nutrirte de recursos que te van a permitir hacer esto de mejor forma. Pero para eso tenemos que batallar con algo, amados, que hoy día nos bombardea. ¿Qué es? No querer relacionarnos. No querer estar con la gente. No querer congregarnos. Vivir la fe aislados. Vivir la fe online. Y yo sé que de alguna manera tenemos que ajustarnos porque estamos en el 2026, ¿sí? Todo se hace en línea, ¿verdad? Pero aún así tenemos que saber mantener esta base que es lo relacional, el compartir con la gente, saber escuchar, saber hablar. Permitirnos escuchar el corazón de la gente para poder sembrar la semilla de la palabra. Entonces, si no te gusta la gente, difícilmente vamos a poder hacer discípulos. Amén. Y yo sé que puede estar pensando, es que la gente es tan complicada. ¿Dónde están mis amenes? Que amen más sincero. De todos los que he pedido, brotó con una honestidad muy particular. Claro, somos complejos, pero esta es la cuestión. Nosotros también somos especiales y somos complejos. ¿Dónde está mi amén ahora? No le digo yo, que le sirvo. Entonces, como nosotros también somos complejos y especiales, vamos, tenemos que saber y tener esa deferencia por querer compartir con la gente. Amén. Y querer entregar la palabra. Un discípulo maduro no es el que sabe más. Amén. Es el que empieza a formar a otros. Entonces ahí donde estás, tú puedes comenzar. Ahí donde estás, tú puedes comenzar. Porque no tienes que saberlo todo para comenzar a compartir con alguien. Si nosotros tenemos esa idea, no partimos nunca. Porque sobre todo en esto, ¿cuándo vamos a terminar de saberlo todo? Nunca. Entonces, cuando tenemos la reticencia por ese pensamiento, en realidad nunca va a existir ese momento de inicio. ¿Sí? Entonces, por eso, yo quiero que terminemos hoy esta serie donde también Jesús terminó su ministerio aquí en la tierra. Y quiero que leamos juntos Mateo 28. Es lo que entendemos y conocemos como la Gran Comisión. Y el 18 dice así: Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y el 19 dice, la primera parte: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Estaba leyendo la NTV, perdón. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Amén.
Ahora escucha, estas palabras de Jesús no son opcionales. Estas palabras de Jesús son imperativas, son un mandato. Por eso entendemos esto, ve que a veces como que repetimos cosas, pero en verdad no la entendemos. Por esto le conocemos como la Gran Comisión. Estamos comisionados por Jesús, enviados por Él para hacer discípulos. Esto es una instrucción, no es una sugerencia. El mandato de Jesús final para su iglesia es: vayan y hagan discípulos. Amén. Entonces, como nosotros somos cristianos que no solo quieren ser cristianos de boca, sino ser realmente discípulos del Señor, amén, ¿cierto? Una de las cosas que caracteriza al discípulo es que es obediente a la voz y a la instrucción de su maestro. Entonces, como buenos discípulos del Señor, ¿qué vamos a hacer con esta instrucción? Obedecerla. Muy bien, excelente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pero en concreto, ¿qué vamos a hacer? Discípulos, excelente. Vamos muy bien. Siento algo bueno aquí. Acá hay una cuestión muy importante. Acá hay una base de autoridad. En el 18, antes de que Jesús diga literalmente la comisión, Él dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O también otras traducciones dice: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Y qué es lo que necesitamos entender de estas palabras? O de esta presentación de autoridad que preceden la comisión dada por Jesús. Es que nosotros no hacemos, amados discípulos, por entusiasmo. Amén. Tampoco lo hacemos por presión, ni porque es una estrategia de crecimiento. La razón por la que hacemos discípulos es porque Jesús es el Señor. Y toda autoridad le ha sido a Él dada en los cielos y en la tierra. Entonces, su comisión hacia nosotros para hacer esto tiene base en esa autoridad, en que Él es el Señor, en que Él es la autoridad máxima en el cielo, en la tierra. No hay nada que se pueda comparar a Él. Y Él, en esa autoridad, nos comisiona. ¿Sí? Entonces entendemos que Jesús es el Señor. Y como es el Señor, Él reina, Él gobierna. Y ahí es donde tenemos que saber nosotros aterrizar esto y entender que Jesús reina y gobierna nuestra vida. Nuestra vida le pertenece al Señor. Amén. Le pertenece a Él. Y entonces Él gobierna nuestra vida, Él gobierna nuestra casa, Él ha de gobernar la iglesia y porque Él es la autoridad por sobre todo, Él incluso, su autoridad está por sobre toda autoridad, poder, dominio. Por lo tanto, su autoridad está por sobre cualquier autoridad política que hoy día podamos ver. Jesús es más grande, el Señor es más grande. A lo largo de la historia los reinos han cambiado, otros han pasado, pero el Señor ha permanecido. Y su mensaje, su palabra, ha prevalecido. Amén. Hoy mismo hay en medio del mundo un conflicto importante, ¿sí? Ya lo sabrán, han visto las noticias. Hay guerra en el mundo hoy día. Pero en medio de todo eso, Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Entonces, esa autoridad, la autoridad de Cristo, es la base de nuestra comisión, de nuestra misión. Por eso, en Hechos capítulo 1, en el verso 8, vamos a encontrar el complemento de esto. ¿Se acuerdan que nos dice Hechos 1? Versículo 8.
pero recibiréis poder. Estas son palabras de Jesús. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiremos poder. El Espíritu Santo nos fue enviado para que recibiésemos poder, pero no poder para que nosotros nos sintiésemos poderosos. El poder del que hemos sido investidos por el Espíritu Santo tiene una sola razón y un solo fin: ser testigos del Señor. Ser testigos del Señor. Testificar de Él, dar testimonio de su obra, dar testimonio del Evangelio. Por eso nosotros podemos creer y podemos esperar que cuando nosotros estamos compartiendo la palabra, que cuando nosotros estamos discipulando, obedeciendo al Señor en esto, el poder del Espíritu Santo esté ahí con nosotros y Él confirme su palabra con señales, con prodigios, con milagros. ¿Por qué? Porque el poder del Espíritu Santo está para hacerle testigos. Amén. Entonces no se trata, escúchame, cuando discipulamos, no se trata de nuestra habilidad natural, se trata del poder del Espíritu. Nosotros obedecemos y confiamos en Él. ¿Sí? Obedecemos y confiamos en Él. Por eso no necesitamos saberlo todo. Ahí donde estamos podemos comenzar. Amén. Porque en Él confiamos. Eso no significa que nos vamos a quedar cómodos y no vamos a aprender nada y vamos a ser toda la vida un neófito que viene a la iglesia y canta, alaba. No, queremos avanzar, pero ahí donde estamos vamos a comenzar. Mientras seguimos aprendiendo y seguimos creciendo en nuestra fe, seguimos conociendo al Señor, seguimos creciendo en el conocimiento de Cristo. Amén. Vuelvo a Mateo 28. Parte del 19 ahora, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí hay muchas instrucciones. Y ahora el 20 agrega, escucha: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. La acción central en todo esto que expresa Jesús aquí es hacer discípulos. Ir y hacer discípulos. El ir lo que nos dice es que tenemos que salir. Vayan, no esperen. Vayan y hagan discípulos. Entonces salir. Pero la acción central aquí es hacer discípulos. Y acá hay que hacer un matiz muy importante. No es solo evangelizar, es discipular. Amén. El evangelismo, no que esté mal ni nada, solo que es una primera parte. Pero el llamado como comisión es discipular. ¿Entiendes? Que no es lo mismo. No queremos solo que la gente haga una oración por la que entendemos que Él está entregando su vida al Señor. Queremos hacer discípulos. Y el hacer discípulos tiene la carga de la acción formativa. Cuando yo discipulo a alguien, yo lo estoy formando. No estoy queriendo que solo reciba al Señor, sino que sea formado en el Señor. No sé si me sigue la diferencia. Por eso el 20 agrega: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Y cómo le enseñas? Discipulándolo, compartiendo, relacionándote. Así discipulas.
Amén. Por eso que están estos elementos, bautizando y enseñando. El discipulado entonces tiene estos dos elementos, conversión y formación. ¿Queremos que la gente acepte al Señor? Sí, pero no que solo quede ahí, queremos formarlos, queremos que sean discípulos, porque si son discípulos, ¿qué es lo que va a pasar? Ellos van a ser discípulos. Amén. Este es el círculo virtuoso de esto, que naturalmente aquel que ha entendido y vivido el discipulado va a ir a discipular a otro. Y así es como ha de crecer orgánica y correctamente la iglesia, a través de este mandamiento del discipulado. ¿Por qué hemos visto tan poco discipulado quizás en los últimos 100 años? Porque el discipulado tiene un costo. Que no es solo lo que compartimos hace unas semanas atrás acerca de la cruz. El discipulado, el costo que tiene es el compartir. Es que yo discipulo con mi vida. Yo discipulo cuando la gente me ve. Yo discipulo cuando la gente ve cómo yo reacciono, cómo yo actúo. ¿Ves? Yo discipulo no solo haciendo la hojita, ahí entrego conocimiento, pero el verdadero discipulado lo estoy haciendo cuando aquel que yo estoy discipulando me está mirando. Yo discipulo cuando él me escucha orar. Yo discipulo cuando él me ve reaccionar cuando las cosas me salen mal. Yo discipulo cuando esa persona me ve cuando otra persona a mí me ha hecho mal. Ahí estoy realmente discipulando. Y ese es un precio que tiene el discipulado y no muchos lo quieren llevar. ¿Por qué? Porque esto nos va a vincular con lo otro. Porque para poder ser realmente un discipulador que hace aquello correctamente, tiene que también ser un discípulo que ha sabido llevar la cruz. Por eso Jesús les dijo, cuando le habla acerca de llevar la cruz, que tienen que considerar el precio de seguirle. Vamos, Jesús no andaba persiguiendo a la gente para que viniera detrás de él. Irónicamente pareciera que Jesús hace todo lo contrario. La gente quiere venir, acercarse a él y él le tira unos misiles como estos. ¿Quieres seguirme? Lleva la cruz. Y ya le expliqué, para el contexto del primer siglo todos entendían lo que se llevaba a la cruz. Todos entendían lo que significaba la cruz. Símbolo de muerte, de pérdida. Y eso es lo que nadie quiere hacer hoy día. Nadie quiere perder nada. Pero, por eso Jesús dijo, ¿sí? El que quiera ganarlo todo, tiene que saber perderlo. Pero si perdemos la vida por causa del Evangelio, de él recibiremos. De él recibiremos. Amén. Y ahí va cambiando todo, ¿ves? Entonces, volviendo. El discipulado tiene que ver con formación. Por lo tanto, yo necesito invertir mi vida en otra persona. Y ahí yo te pregunto, para tu reflexión, ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesto? En 2 Timoteo podemos ver esto, mira. 2 Timoteo capítulo 2. Pablo le dice esto a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto mismo, encárgalo tú a hombres fieles que sean idóneos, ¿sí? Para enseñar también. Entonces, ¿qué vemos acá? Mira, un patrón.
Pablo, Timoteo, hombres fieles, otros, y podríamos agregar otros y otros y otros y otros. ¿Ves? Eso es lo que está diciendo Pablo ahí. Lo que tú escuchaste de mí, Pablo a Timoteo, tú encargas a estos hombres fieles, tus discípulos. ¿Para qué? Para enseñar también a otros. Entonces, que estos vayan a enseñar, estos que tú enseñas, vayan a enseñar a otros. Eso es el discipulado. Ese es el discipulado. Como les decía, cuando realmente estamos viviendo el discipulado, orgánicamente y naturalmente este se va a multiplicar. Porque aquel que ha sabido ser discípulo va a ser discípulo. Amén. Como les decía, en Mateo 28, vamos a volver ahí. Dice, por tanto, id. Yo decía que ese id nos habla de un ir, ¿sí, verdad? Salir a buscarlo. Mira, escucha. Esto es una característica del discipulado. En el discipulado, para que veas que esto es diferente quizá a muchas otras actividades que podemos hacer. En el discipulado bíblico, quien ha de tomar la iniciativa para comenzar esta relación es el maestro, o, para que no se pase película, el discipulador. ¿Sí? Por eso es el ir. Nosotros no tenemos que esperar a que vengan discípulos a querer ser discípulos. Hoy ando buscando un maestro. No, quien toma la iniciativa es aquel que quiere enseñar. Y tú puedes ver esto en los dos quizás magnos modelos que tenemos en la Biblia, Jesús y Pablo. La gente no llegaron los dos a inscribirse con Jesús. Jesús, queremos ser tus discípulos. Queremos ver si calificamos. No, ¿qué fue? Él los fue a buscar. ¿Sí? Él fue y los escogió. Entonces, quien toma la iniciativa, y ahí entendemos el ir, es aquel que va a enseñar, es aquel que va a discipular. ¿Amén? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque si vamos a ser discípulos, no vayas a estar esperando que llegue alguien que quiera ser tu discípulo. Vamos y los buscamos. Vamos y los buscamos. La iniciativa parte de aquel que va a discipular. Amén. Nadie se va a venir a inscribir al discipulado. Esto no es como un taller o cualquier otra actividad en la que tú vas, lo que sea. ¿A qué fuiste? A clases de cualquier cosa. Clases de canto, clases de ballet, fuiste al gimnasio, ibas porque tenías la expectativa de que alguien te enseñara, ¿cierto? Bueno, eso en el discipulado no se da. Aquí es al revés. La iniciativa parte del discipulador. El discipulador va a buscar. ¿Amén? Otra cosa que tenemos que entender muy importante es que todos estamos llamados a esto. Todos. Todos. Hagamos un ejercicio old school. Repita conmigo. Yo soy un discipulador. Y estoy llamado a discipular. Qué bonito, ¿no? Voy a hacer esto más seguido, me gustó. Todos estamos llamados a esto, vamos. No tenemos que pensar que esta comisión de ir y hacer discípulos es para gente especial, ni tampoco para ministerios específicos. ¿Sí? En la Gran Comisión podemos entenderlo en dos llamados. Hay un ministerio particular y hay un ministerio universal.
El ministerio particular es para los que hemos entendido que de parte del Señor tenemos un oficio ministerial y estamos a tiempo completo, ¿sí? Pero también está el llamado universal, y ahí es donde entra la gran comisión. Todos estamos llamados a hacer esto. Todos estamos llamados a ser discípulos. Después los oficios ministeriales están dados a la iglesia, son gracias que el Señor ha dado a la iglesia para que la iglesia sea formada. Es lo que entendemos de Efesios 4, ¿cierto? Estas gracias que el Señor le ha dado a la iglesia, por eso tú tienes que querer ser parte de la iglesia y querer tener pastores, querer tener maestros, es porque son gracias dadas por el Señor. ¿Para qué? Para que seamos perfeccionados. Amén. Para que seamos perfeccionados. Entonces, por eso tenemos que querer ser parte del cuerpo de Cristo. ¿Y para qué nos va a perfeccionar? ¿Para qué nos van a perfeccionar estos ministerios? Dice ahí en Efesios 4, para hacer la obra del ministerio. Pero en realidad, esa palabra ministerio como que nos suena a otra cosa. Pero si nosotros hacemos ahí un estudio un poquito más profundo, ¿verdad? Y hacemos un pequeño ejercicio exegético ahí, vamos a ver que en realidad la mejor palabra para haber traducido esa palabra ministerio es servicio. Entonces, ¿para qué nos capacitan las gracias que el Señor ha puesto en la iglesia? Para que sirvamos. Para que sirvamos. ¿Y cómo es que vamos a servir? Haciendo discípulos. Muy bien, excelente. Ese es el servicio que tenemos que entregar. Amén. ¿Ves? A esta altura espero que esté así como entendiendo máximamente por qué necesitamos estar en el cuerpo. Porque si no te pierdes de todo esto. En Romanos 10, versículo 14, el apóstol Pablo dice esto: ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Alguien tiene que salir y predicar para que los demás puedan oír. Si no, ¿cómo? De nuevo, ¿cuál es el mandato? Ir, ¿verdad? Ir. Por eso dice: ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Hay que ir. Amén. Esto puede pasar, amados, pero es que la instrucción del Señor está dada. Nosotros podríamos orar y decir: Señor, trae a los perdidos acá para que escuchen tu palabra. Y es una oración que no tiene mucho sentido, porque la instrucción del Dios, de ese mismo Dios al que le estamos orando eso, ya nos dijo que saliéramos. Amén. Entonces la iglesia, amados, es un cuerpo enviado. Es un cuerpo enviado. No todos predican desde un púlpito, y eso está bien. Es lo que Pablo le explica a los corintios, ¿cierto? No todos tienen la misma gracia, no todos son la misma parte del cuerpo, no todos tienen que predicar desde un púlpito. Eso no te hace menos a ti que no predicas en un púlpito, ni me hace más a mí que tengo la gracia del Señor para hacerlo. Cada uno está cumpliendo su función. Amén. Pero lo que sí todos podemos hacer es relacionarnos con alguien, acompañarlo en su caminar de fe, abrir la Biblia con alguien, juntarte a orar con esa persona, tener el ánimo de enseñarle lo que sabes. Eso sí lo podemos hacer todo. Y eso es el ministerio universal. ¿Ves? Todos podemos hacerlo. Todos hemos de hacerlo. Por eso, el hacer discípulos no es saberlo todo. Es compartir lo que Cristo ha hecho en tu vida. Así de fácil. Con matices, porque todos somos distintos. Pero estoy seguro que todos los que estamos acá tenemos algo que testificar de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. ¿Tienes algo para decir? Entonces puedes ser un discípulo. Vamos a Colosenses y vamos cerrando. Colosenses capítulo 1.
El versículo 28 dice así, Colosenses 1, 28, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Quiero leer estas palabras. Dice, a quien anunciamos para presentar perfecto en Cristo a todo hombre. Ese es el objetivo, presentar perfecto en Cristo a todo hombre. Pero mira después lo que agrega, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Mira qué lindo. Entonces, el hacer discípulos implica un esfuerzo. Ya te dije cuál. El querer estar con la gente, el querer compartir con ellos. Pero ese esfuerzo no es un mero activismo. Lo que hay detrás de ese esfuerzo es dependencia divina. Es depender del Espíritu Santo. Nos entregamos a Él y confiamos que Él nos va a utilizar como un instrumento para que su palabra sea predicada, para que su palabra sea recibida. Entonces tenemos que entender el hacer discípulos no como presión, sino como un acto de obediencia a nuestro Dios. Y no hacerlo con la ansiedad de que si no lo hago, le estoy fallando a Dios, sino que hacerlo con fidelidad. Discipulamos porque queremos ser fieles al Señor, fieles en el llamado que Él nos ha entregado. Amén. Entonces, amados, yo quiero dejarte esto. Es momento de movilizarnos y de querer hacer discípulos. Y para poder hacer discípulos tenemos que ir. Tenemos que saber ir para predicar las buenas nuevas del Evangelio y también estar dispuestos a ir para formar y discipular a la gente. Pero mira, tenemos que estar dispuestos a compartir con la gente. Y escucha, no es solo que quieras compartir con la gente, es que estés dispuesto. Porque estamos atravesados por un sistema, amados, que no tiene intención de dejarnos tiempo para muchas cosas. Entonces, ahí donde está la reflexión profunda. ¿Realmente estamos dispuestos a hacer los sacrificios que sean necesarios para compartir nuestra vida con alguien más? Va más allá de si te gusta la gente o no. Es la disposición que tenemos de los ajustes que tenemos que hacer en nuestra vida, en las dinámicas que nosotros llevamos. ¿Estaríamos dispuestos a sacrificar quizás algunas horas de trabajo? No estoy diciendo que faltes. En el fondo, en el afán que tiene el trabajo, parar un poco para ofrendarle tu vida a alguien más para que conozca al Señor. ¿Estás dispuesto? No me digan amén hasta así, quiero que lo reflexiones. ¿Estás dispuesto a dejar cosas que de pronto a ti te gustan y que ocupan un lugar importante en tu vida, en tu agenda, para discipular a alguien más? De nuevo, no es solo que te guste la gente o no, es lo que nosotros estamos dispuestos a dejar para sembrarle nuestra vida a alguien más. Esa es la reflexión que quiero que hagamos. Y que espero que en esa reflexión también delante del Señor
podamos hacer los ajustes necesarios para que esto no quede solo en una bonita serie que entregamos y que va a poder después ver en nuestro canal de YouTube. Lo que esperamos con esta serie, amados, es que realmente esta iglesia se vuelva una iglesia que vive el discipulado y que hace discípulos. Amén. Porque recuerda esto, que con esto comencé. El discipulado no está hecho para quedarse encapsulado en nosotros. Pero para poder hacer discípulos, vamos, tenemos que estar dispuestos a sacrificar ciertas cosas. Y ahí es donde la dejo. ¿Estás dispuesto a hacer esos sacrificios? Para que lo medites. No me grites amén. Con amor te lo digo, pero es para que lo reflexiones. Aquí en el ánimo del momento todos decimos amén, pero queremos que ese amén se vuelva vida, sea cierto, sea real. Amén.